Entonces el estudio propositivo es un estudio al que la mayoría de los abogados estamos acostumbrados, y ustedes en un futuro verán y se acordarán de estas palabras, que se acostumbrarán también a hacer los estudios propositivos. ¿Por qué les digo esto? Porque el estudio propositivo suele suceder que la enseñanza que recibimos nos forma de modo que pensamos que gran parte de los problemas se solucionan a través de la dación de normas. Sin embargo, la primera gran paradoja consiste en que casi siempre criticamos que las leyes se hacen sin mirar a la realidad. Eso es cierto. Y como dije, pareciese una paradoja. Y nosotros usualmente lanzamos nuestra propuesta sin tampoco evaluar concienzudamente la realidad. La segunda paradoja consiste en que solemos ser muy críticos al decir que la dación de una nueva ley no solucionará los problemas de la realidad. Eso es algo muy común. No importa que elaboremos una nueva ley, lo más seguro es que no vamos a conseguir abarcar todas las aristas del problema social que pretendemos subsanar en el ámbito de la creación de un nuevo marco jurídico en cuanto específicamente a un tema que nosotros estemos enfocados. Y curiosamente, nos olvidamos de ellos al elaborar nuestra propuesta normativa y lanzarla como la mejor opción para solucionar los problemas reales. De manera tal que diremos que la investigación propositiva, así como puede proponer la dación, derogación o modificación de una norma, puede también proponer el modo de interpretación, el modo de aplicación o el modo de integración de nuevas normas. Repito, mediante la investigación propositiva podemos terminar concluyendo que podemos proponer no solo la dación, la derogación o la modificación de una norma. También podemos, por supuesto, proponer el modo de interpretación, darle un enfoque distinto, o el modo de aplicación, o el modo de integración de una norma jurídica. Ya va. Buenas tardes, nuevamente, profesor, me tendré que retirar ya que en cualquier momento me quedaré sin batería. Ok, perfectamente. Sí, copiado. Ya, disculpen, lo que pasa es que si alguien me escribe, tengo que centrarme en si leer la pantalla. Yo expongo a lo lejos como si imaginándome que los tengo a todos de auditorio, pero si alguien me escribe, si me hablan es mucho más fácil. Si alguien me escribe, tengo que centrarme a ver las letricas chiquiticas del chat, que si son muy pequeñitas. Yo estoy viendo es nuestra pantalla con nuestra exposición y le estoy viendo que están conectados. En este momento me queda Josué Esteves, Viviana Quintero, Rosimar Delfín y Paola Contreras, de los que iniciamos en un principio. Iniciamos 7 y nos quedan en este momento 4 personas. Es necesario saber que todo este tipo de ausencias son puestas dentro de
las obligaciones que enmarca la universidad en cuanto a las asistencias. Yo creo que eso se lo han explicado a ustedes dentro de los requisitos que deben cumplir para la aprobación de la materia. El cumplimiento del horario de las clases, porque eso es un requisito que exige también el Ministerio de Educación Superior a la universidad. Hay un cierto número de asistencias que deben ser cumplidas, unos ciertos parámetros que deben ser cumplidas por el estudiante para optar a la aprobación de cada uno de sus créditos en cuanto a su materia. No, yo creo que no vale la pena recordarle eso, porque yo sé que todos los estudiantes manejan eso. Por supuesto, sé que existen circunstancias, porque a mí también me suceden, circunstancias tecnológicas, circunstancias de otra índole que a veces no nos permiten permanecer durante todo el tiempo. Pero siempre es bueno hacer la observación para que la persona que está en este momento aquí impartiendo la actividad tenga conocimiento y no vaya a tomar algún tipo de observación que pueda perjudicar a algunos de los estudiantes. Siempre es necesario por lo menos participar. Por supuesto, en mí siempre van a encontrar una flexibilidad necesaria, porque sé que estamos trabajando primero en nuestro país, no hace falta volver a decir las condiciones, y segundo, estamos trabajando con seres humanos y siempre hay un grado de flexibilidad que tenemos que compartir para todos, porque a mí también me suceden cosas. Siguiendo con este punto, vamos a pasar, culminamos con nuestra investigación. Ya, que alguien creo que me está haciendo una... Estamos concluyendo con nuestra investigación propositiva y les decía que la investigación propositiva puede entonces proponer la dación o derogación o modificación de las normas, y también podría proponer el modo de interpretación y el modo de aplicación y de integración de las normas jurídicas. Entonces, ahora vamos a pasar a la investigación sociojurídica, que es la que nos toca en este momento. La investigación sociojurídica. La investigación sociojurídica, llamada también en algunos textos investigación sociológico-jurídica, otros textos la denominan investigación realista jurídica, empírico-jurídica, materialista jurídica. Es decir, ustedes, si investigan algún texto de metodología, si se adentran a la investigación, van a encontrar la investigación sociojurídica con varias denominaciones. Quiero que sepan que es la misma. Varios autores la denominan de diferentes formas. La experiencia social, a la que llamamos derecho, no es solo un objeto. Repito, el derecho no va a ser solo un objeto de estudio de la ciencia del derecho, sino que ya todos sabemos y debemos conocer, dentro ya del ámbito del tiempo que tenemos involucrado en el estudio de nuestra carrera de derecho, sabemos que el derecho también es el fenómeno jurídico que puede ser estudiado. En tal sentido, el sociólogo busca un lugar en el campo de la investigación y va a denominar sociología jurídica a dicho estudio. Esta dimensión sociológica del derecho, es decir, la que percibe al derecho como hecho social, contribuye a resaltar las complementarias dimensiones fácticas de toda normativa positiva.
Ello por cuanto diríamos que la sociología jurídica es la otra disciplina fundamental al lado de la estricta normativa. Mientras que los estudios de dogmática jurídica o en los estudios de dogmática jurídica se investiga lo que los humanos dicen que hacen con el derecho. ¿Recuerdan esa frase que se los dije? De todas maneras, a lo mejor se les hace a veces pesado porque es mucha información, pero por eso es que tenemos la grabación. Ustedes con calma lo vuelven a retomar y van a entender mucho mejor toda la información que hoy hemos suministrado. Todo lleva un orden lógico, concienzudo y es entendible si lo analizamos posteriormente. Entonces, decía yo anteriormente, por supuesto que mientras los estudios de dogmática jurídica, en los estudios de dogmática jurídica se investiga lo que los humanos dicen que hacen con el derecho, en estas investigaciones se analiza lo que los hombres hacen prácticamente con el derecho. ¿Se entiende? En la investigación sociológica, comparada con los estudios de dogmática, tenemos que la dogmática jurídica se investiga lo que los humanos dicen que hacen con el derecho. En la investigación sociológica se analiza entonces lo que los hombres hacen prácticamente con el derecho. Con ello, vamos a ver la visión sociológica del derecho, en donde se añade a las normas jurídicas un mayor o menor grado de efectividad social. Los estudios sociológicos entonces se conectan con la eficacia de la norma, con la eficacia de la norma jurídica, de la que nos habla siempre esa experiencia jurídica. Es decir, aquí en esta investigación interesa analizar si la norma jurídica se cumple o no se cumple en realidad. Aquí sí, en una investigación de tipo sociológico, fíjense ustedes que en la dogmática no necesariamente interesaba su aplicación o su eficacia. En la investigación de tipo sociológico, sí va a ser interesante analizar si dicha norma jurídica se cumple o no se cumple en la realidad. Por supuesto, sin entrar a detallar su validez o su legitimidad, porque eso no es el nivel del estudio, pero sí se va a estudiar si se cumple o no se cumple. En este tipo de investigaciones lo que se busca entonces es verificar la aplicación del derecho, pero en sede real. Por tanto, se trata de ir a la misma realidad, a los hechos, para discutir, criticar y reformar inclusive algunas normas jurídicas. En esta clase de investigación nos vamos a basar en la eficacia de la norma jurídica. Hay que verificar su cumplimiento efectivo en la realidad o en su defecto de cumplimiento de mandato o inclusive en la prohibición misma de la normativa respectiva. Se debe en este tipo de investigación evaluar la efectividad de los medios de coacción para su cumplimiento. Entonces, desde esta óptica se pueden hacer estudios críticos desde las normas realmente vividas, aceptadas o deseadas por los ciudadanos,
tratándose del derecho vivo de un grupo social. De manera tal que las prácticas sociales, o en las prácticas sociales, el derecho socialmente eficaz, más o menos concordante o divergente con el derecho positivo válido y vigente. También, en este tipo de investigación sociológica nos interesa la aparición de nuevos mandatos de conductas propios, por supuesto, ¿de qué? De los hechos sociales. ¿Propios de qué? Emanados del devenir cotidiano. Es decir, de cómo se evalúa que las normas jurídicas ya existentes se cumplan en la realidad. También podemos decir que es factible detectar normas plenamente eficaces que no existan válidamente. O sea, me explico mejor, que no estén reconocidas formalmente, pero que indudablemente el estudio sociológico determina que la sociedad cumple. Me explico repito esta parte. Se evalúa también las normativas jurídicas, que las normativas jurídicas se cumplan, las normativas jurídicas que existan se cumplan realmente. Pero también es posible, dentro del estudio sociológico, dentro de una investigación sociológica, detectar normas plenamente eficaces que existen válidamente, pero, o sea, que no estén reconocidas en la formalidad, pero que indudablemente la evaluación sociológica del comportamiento de grupo vea que realmente la sociedad, aunque no existan, las cumple, y que en algunos casos han dado pie para su posterior formalización. La concreción de los hechos sociales en cuanto a la integración de la creación de una norma jurídica de acuerdo al comportamiento consuetudinario de la población. Entonces, ese también va a ser el campo de la investigación jurídica, pero con el enfoque sociológico. Un ejemplo, si yo tratara de colocarles un ejemplo a toda esta temática que les estoy hablando de la investigación sociológica jurídica, podría ponerles ¿cuál es el nivel? Podría ser una pregunta. ¿Cuál sería el nivel de eficacia de los códigos de ética? Y podría hacerle otro tipo de preguntas para tratar de evaluar sociológicamente, fíjense ustedes, desde el punto de vista sociológico, para tratar de evaluar o implementar una investigación sociológica. Yo podría hacer esa pregunta: ¿cuál es el nivel de eficacia de los códigos de ética? ¿Cuál es el comportamiento que realiza el conglomerado de cierta área específica acatando la eficacia de los códigos de ética? O podría colocar otro ejemplo, como sería: ¿qué características reales tiene el contrato vigente de un estacionamiento? Sería otra posible consulta para abordarla en una investigación jurídica sociológica. Entonces, como se anticipó la jurisprudencia como fuente formal del derecho objetivo, o más exactamente los diversos fallos que va emitiendo las autoridades competentes
en sus diversos ramos, en sentido amplísimo, que le da a veces la jurisprudencia, son estudiados en este tipo de investigación. Pues queda claro que desde el momento en que se resuelven casos reales, forman parte de la misma realidad. Entonces, por lo que su estudio no es propiamente teórico, sino más bien práctico o aplicado. Lo dicho vale también y con mayor razón para el caso de la costumbre, que vaya generando normas jurídicas. La costumbre así entendida forma parte de la realidad cotidiana, por lo que no podría ser estudiada de manera meramente teórica, sino con el comportamiento social, evaluando el comportamiento social. Mis queridos estudiantes, son las 3:55. Hasta aquí vamos a dejar la investigación sociológica para no dejar el tema incompleto. Abordamos en nuestra próxima clase. En este momento entonces vamos a quedar hasta aquí, quedando entonces pendiente pues para la próxima clase del miércoles, donde estaremos abordando otros temas que se los haré llegar por el grupo para que tengan por anticipado de qué vamos a hablar del próximo tema. Queda pues mi disculpa si en algún momento se me fue el audio, pero ahí tienen indirectamente toda nuestra clase grabada en vivo, la tienen en el grupo en este momento y posteriormente van a poder observar el video en el portal de nuestra próxima clase. Gracias por su atención y me despido de ustedes en este momento. Muy buenas tardes y nos vemos el día miércoles.